nuestro segundo episodio, nuestro segundo programa de la segunda temporada. Entonces, hoy vamos a hablar sobre este tema que creo que les va a servir de mucha orientación, ¿no? Hay muchos datos oscuros, ¿no? Sobre este tema o también miedos por ahí, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo nos va. A ver, Nati. Hola. Bueno, empezamos yo creo con las preguntas existenciales, todas esas dudas que nos surgieron en algún punto normal, casual de la vida de una mujer, ¿no? Porque pues, para empezar, o sea, creo que... Creo que no, ni siquiera al punto de llegar a ser mujer, porque ya habíamos mencionado antes, ¿no? O sea, como que llegar a ser mujer implica un proceso mucho más complejo que solo empezar a menstruar. No se es mujer porque ya se empezó a menstruar. Pero, digamos, en la vida de una prepuber, de una adolescente, ¿no? Ya se presentan como estas preguntas entre preguntas y también temores, porque ahí te meten miedo. Y pues sí, entonces empecemos con... ¿Cuándo te enteraste que había un especialista que te diera la atención? Bueno, de mi parte yo creo que... ¿Qué fue? O sea, yo tenía estas dudas existenciales de por qué a mí me duraba tanto el ciclo menstrual. Porque a mí me duraba de 7 días o más, casi 2 semanas ahí menstruando casual como la ardilla. Entonces fue así como de ya hablando con mis compañeritas que yo decía, creo que lo que yo tengo no es normal, o yo no me sentía normal porque no escuchaba ninguna compañera que tuviera tantos días con la regla, ¿no? Entonces fue ahí cuando mi gusanito interno pues hizo clic y dijo, bueno, vamos a indagar en nuestro círculo familiar cercano, ¿no? Y fue cuando yo me acerqué a una prima como a los 15, 16 más o menos, que ya decidí, ¿no? Me animé, rompí mis tabús internos de miedo.com que me van a hacer, y fue que visité a mi primera ginecóloga como a los 15, 16. ¿Tú, Yarek? Bueno, pues yo, ¿cómo es esta palabra? En mi precocidad de información, bueno, de ser y estar en el mundo, ¿no? Yo ya sabía, por ejemplo, de la existencia de los ginecólogos porque una de mis mejores amigas en la secundaria, pues su papá era doctor con esa especialidad, ¿no? Entonces como que ahí como que ella nos contaba, nos decía de repente cosas, ¿no? Entonces como que yo ya sabía que existía un doctor especializado en eso, ¿no? Y ya, o sea, porque antes de eso era como sabía que pues los bebés nacen porque tenemos como, bueno, yo, ¿no? Somos 5 hijos, ¿no? Hijas. De esa unión, pero no es como que dijeran, ay, voy a ir como visita al ginecólogo, ¿no? Para los controles natales de los embarazos o cosas así, o sea, no usaban esa palabra, ¿no? Nada más decían, o sea, de hecho no nos decían a nosotros nada, ¿no? Simplemente se iban, desaparecían, regresaban, pues ya aparecieron los bebés, ¿no? Pero digamos, sabíamos que pues un doctor tiene que hacer la atención a eso, ¿no? Yo recuerdo haber ido al hospital, pero no era como que escuchara que utilizaran ese concepto, ¿no? Es como que el ginecólogo que va a venir o tu doctor, whatever, ¿no? Solo usaban como ese término general, ¿no? Doctor. Y ya cuando con esta amiga en la secundaria, pues ya me enteré, ¿no? De que habían especialidades. También tengo otra amiga que tenía a su papá que también es doctor, pero él tenía otra especialidad, ¿no? Él es otorrino, ¿no? Entonces, pues ahí como que ya empiezas a expandir tu mirada, ¿no? A comprender un poquito más, ¿no? Sobre estas cosas del área de la salud que digo, al final nadie nos dice como que si tienes esta dolencia, se llama así el doctor con el que tienes que ir, ¿no? O sea, eso, pues ahora sí que si tienes algún padecimiento vas preguntando, vas aprendiendo un poco más, ¿no? Esto allá por los 2000, ¿no? Ahorita tenemos muchísima más información, hay aplicaciones que puedes descargar y ver los perfiles de los doctores y ver sus especialidades y tienen comentarios o tienen sus páginas de YouTube o de Instagram, ¿no? Donde dan a conocer lo que hacen y dicen y todo, ¿no? Entonces ahorita es mucho más accesible, ¿no? Que en aquellos lejanos tiempos. Entonces fue como a los 11, 12, ¿no? Más o menos. 13, perdón. Ya era como a los 13. Porque pues prepuber. En todos estos temas. Y bueno, ¿por qué? No, perdón. ¿Fuiste porque necesitabas ir o te llevaron? Bueno, la siguiente pregunta, ¿no? Yo fui, pues yo no sabía si necesitaba ir o no. Fue como que mi gusanito interno de que pensaba yo en mi foro interno que algo no estaba bien conmigo. Y fue que
decidí ir con esta ginecóloga que mi prima me recomendó y yo dije, no, pues si mi prima va y siente la confianza, ¿no? Para ir con esa ginecóloga, pues a mí así llegó la información y por eso decidí asistir con esta ginecóloga. Y esa vez, mi primera vez fui con mi mamá. Y pues nada, ahí mi historia de terror con mi ginecóloga, pero ahorita se les cuento. Yare, ¿tú cómo fue tu caso? ¿Fuiste porque necesitabas ir o te llevaron? No, yo fui sola. O sea, no fui con nadie, pero porque ya estaba, digamos, en este sentido grande, ¿no? Fueron en mis veintes que fui. Aún sabiendo, o sea, digo, en esta no prepuber, ¿cómo le dicen? Ay, ¿cuál es la palabra? Precocidad de mi información. Yo sabía, por ejemplo, que la primera visita al ginecólogo debía de ser antes de que tuvieras tu primera regla. ¡Tarán! No sé si lo sabían o no. Pero digamos, no porque, digo, al final tenemos como esta lectura de los doctores, que es como vas cuando tienes algún padecimiento, cuando tienes alguna dolencia, ¿no? En el sentido también porque, pues bueno, México, Latinoamérica, ¿no? Entonces, tercermundista, en donde, pues la verdad, la visita a un especialista de manera privada, particular, es muy cara, o sea, muy cara, te puede salir como, de verdad, o sea, hay personas que tienen que trabajar casi toda una semana o más de 10 días para juntar lo que te cuesta un especialista una consulta, ¿no? Entonces entiendo yo desde esa postura, ¿no? Que realmente la visita a un especialista se reserve para casos muy excepcionales, ¿no? Pero en realidad la recomendación, por ejemplo, en el caso de la ginecología o en el caso de un ginecólogo es que vaya la persona, ¿no? O la persona con útero, desde antes que tenga su primera menstruación para que la persona o el especialista le haga un acompañamiento, le explique todos los elementos que hay, ¿no? Y hay un acompañamiento. Esta primera visita ginecológica no implica que tengas que sentar, o sea, como que te vayan a hacer un palpeo en la vulva o que te tengan que tocar los pechos, no, o sea, realmente es más como de orientación, ¿no? Y didáctica, ¿no? Como que para que aprendas ciertos elementos. Se supone que de alguna manera se cubre con el proceso de educación básica, ¿no? Pero pues ya saben que lo ves así como de súper ligero y impersonal y falto de tacto muchas veces, ¿no? O a veces ni siquiera se ve. Entonces, estos detalles, ¿no? Entonces yo fui ya en mis veintes, pero también en esta lectura, ¿no? De que, bueno, no había iniciado yo mi vida sexual activa, ¿no? Entonces, digamos, yo reservé, digamos, en ese sentido y tampoco padecí ninguna infección durante todo ese tiempo, ¿no? Entonces no, digamos, en ese sentido no tenía la necesidad de ir, ¿no? Entonces no fui. Y fui hasta que inicié mi vida sexual en los veintes. Y porque yo ya sabía, ¿no? Que tenías que ir primeramente con el ginecólogo después de iniciar tu vida sexual, idealmente es previamente antes de iniciar tu vida sexual, ¿no? En ese sentido, porque tienes que ir a ver un sistema de control natal, ¿no? O sea, de anticoncepción, el que tú vayas a decidir utilizar con el ginecólogo es con quien lo ves. Y también porque una vez iniciada tu vida sexual, pues ya tienes que ir a tus chequeos anuales, que ya luego ahorita vamos a hablar más a detalle sobre eso. Entonces, a mí no me llevó nadie, yo escogí y pues sola, ¿no? O sea, realmente con toda la confianza de que pues estás yendo con una persona de la que tienes referencias, ¿no? Y ahorita les cuento a detalle cómo fue mi experiencia. Bueno, ¿qué? Ah, sí, la siguiente pregunta. ¿Pudiste escogerlo? Pues bueno, en mi caso, yo sí, o sea, lo escogí, pero a ciegas casi, porque pues tenía este tabú de, oh, por Dios, me van a checar y no sé, o sea, como todos estos miedos de no tengo idea de qué va a pasar. Y mi mamá tampoco se toma el tiempo de explicarme, o sea, en tu primera visita va a pasar esto, o sea, no, entonces sí estaba así toda temerosa y solo porque mi prima me dijo, no, pues sí, o sea, yo la verdad me siento muy cómoda con ella y todo, así que te la recomiendo. Y fue todo, o sea, fue todo lo que yo sabía, o sea, mi prima recomendándomela, yo con mis fueros internos de no sé si lo que yo estoy pasando por ciclo menstrual sea lo normal y era esta mi gran duda existencial. Entonces, pues sí, yo pude escogerla de cierto modo y, y pues ahora viene mi historia de terror. Porque pues sí la escogí, pero chan. Creo que ya se les había contado en algún otro capítulo, pero pues se les vuelvo a contar porque pues yo sé que
allá afuera han de haber como ella en, no sé si en otras especialidades o en otros estados con la misma especialidad, pues la misma situación o otras personas lo hayan pasado. En mi caso, pues yo tenía la duda, ¿no? De si yo estaba menstruando dentro de lo normal, ¿no? Lo que yo pensaba que era normal. Y yo me acerqué con ella, o sea, en mi primera consulta, indicándole cuándo me había llegado la regla por primera vez. O sea, fueron preguntas muy a grosso modo de mi menstruación, mi edad y, y era todo. Creo que igual me llevó a preguntar si había iniciado mi vida sexual, pero obviamente no, porque hashtag mexicana y estaba cunando mi flor. No es cierto. Entonces, no es cierto. Drama, no es cierto. Entonces, pues a los 17, lo único que yo le pude responder fue lo de mi ciclo menstrual, cuánto me duraba y si tenía dolor, que era muy constante cuando yo tenía mi menstruación y literal me tiraba el primer día. Entonces y yo le pregunté, o sea, ¿hay alguna pastilla, algo que yo pueda tomar? Porque en mi casa pues me dan esta pastilla para controlarme el dolor o algo que pueda regular mi ciclo menstrual. Y ella me dio un medicamento que pues yo nunca había tomado ningún medicamento antes, entonces fue así como de, yo sabía que era lo único que tenía en mi organismo. Entonces fue un día que estaba yo en la facultad, así como de, no me siento bien, no me hallo. Y de repente recuerdo que había una amiga con coca o chocolate y se me antojó muchísimo. Y yo decía, no, algo aquí no está bien. Y solo hice de llegar a mi casa y fue ahí cuando así literal me tiré en el piso, me tiré en el jardín y no sabía no me hallaba. Me sentía muy mal. Y esa vez recuerdo que estaba sola con mi hermano. Y mi hermano me dijo, pues es que, ¿qué hago? O sea, le voy a hablar a papá y ahorita vemos, ¿no? Y ya, y ellos sabían, o sea, yo le dije a mi hermano, pues es que lo único que estoy tomando es este medicamento, ¿no? Entonces mi papá dijo así como de, ya cuando le habló a mi hermana, pues déjame, me comunico con el ginecólogo, le pido su número y que hable contigo para ver si podemos resolver esto, porque no estás bien, ¿no? Y ya, pero de verdad me sentía como una loca, de verdad. Tenía muchísimo miedo y no sabía qué hacer. Entonces solo fue que hablé con el que ya se convertiría en mi ginecólogo de por vida, hasta ahorita. Y le dije exactamente qué era lo que yo estaba tomando y le dijo a mi hermano qué era lo que tenía que compararme para contrarrestar el efecto que me había dado. Y, oh sorpresa, ya luego, creo que a los meses hablé con mi mamá porque para eso pues mi mamá no estaba ya en mi casa. Porque mis papás se separaron al poco tiempo, algo así, cuando yo empecé con mi ginecóloga. Entonces ya luego mi mamá me dijo, ¿y qué era lo que estabas tomando? O en una plática, ¿no? Pues este medicamento, no recuerdo exactamente cuál era. Y mi mamá me dijo, ese medicamento es fuertísimo, o sea, a mí me hizo esto y lo otro, no sé qué. Y ya luego, con los años, me enteré que ese medicamento era un medicamento experimental que ni siquiera estaba aprobado. Y sí, me enfureció un mundo, pero recuerdo haberlo platicado con una amiga. Y ella me dijo, o sea, una amiga que está dentro del área de la medicina. Y ella me dijo, no, o sea, te vas a meter en un pleito de nunca acabar si demandas a esta ginecóloga, entonces pues déjalo ahí, ¿no? Y ya creo que lo único que hice dentro de mi fuero interno fue así como si en algún punto yo llegué a escuchar, pues normal entre la plática con amigas conocidas que estuvieran asistiendo con esta ginecóloga, pues nada, decirles lo que me pasó y ya, ¿no? Y sí me topé una vez, creo, con una persona con la que trabajaba, que no sé cómo llegó a la plática y yo, Dios mío, estoy yendo con la ginecóloga y ya le platiqué, ¿no? Lo que me pasó y pues nada, para que estuviera prevenida de lo que, pues, el tratamiento que estuviera tomando o los medicamentos que estuviera tomando, que ella lo hubiera restado. Pero sí, así mi historia de terror. Y no sé, Yare, ¿tú tienes alguna historia de terror? Pues hasta el día de hoy no, todo tranquilo. Digo, Todo. porque, o sea, digo, ajá, o sea, no he tenido ningún problema. Y pues solamente como, igual que Nati, ¿no? O sea, solo el ginecólogo con el que empecé, también, pues es el que me ha atendido hasta ahora a mis 32 años. Pero pero también ese detalle, ¿no? Por ejemplo, yo sí lo escogí en ese sentido, ¿no? Porque tenía como todas las referencias y así lo escogí y hay quien a lo mejor me dirá así como que, ay, pero ¿cómo vas a escoger al papá de tu amiga, no? O sea, crecí con prácticamente con el doctor, ¿no? O sea, porque pues desde los 13, ¿no? Que convivimos
con su hija, ¿no? O sea, para mí era así como pues, prácticamente pues, una persona de mi entera confianza, ¿no? Entonces, pues cuando ya tuve que escoger un ginecólogo, pues fue con él, ¿no? Cabe recalcar, ¿no? Que yo también lo entiendo y lo comprendo, ¿no? Si yo no hubiera tenido el privilegio de tener a un ginecólogo tan cercano y tener como esta referencia, que es el papá de mi amiga, que sé que pues lo conozco desde casi toda mi vida, ¿no? O sea, no habría yo optado a lo mejor por ir con un ginecólogo hombre, ¿no? Por lo mismo, ¿no? O sea, en ese momento no estábamos todas deconstruidas todavía, ¿no? Pero hay todas estas reservas, ¿no? Así como de, ay, ¿cómo es que me van a ver mi vulva, ¿no? O sea, güey, creo que los ginecólogos y las ginecólogas ven vulvas todo, porque pues al final es como su especialidad, entonces no es como que ellos se sorprendan de nada, ¿no? O sea, es más como los issues del paciente que llega y obviamente toda la carga cultural que hay alrededor pues, de esa área del cuerpo, ¿no? Y pues nada, yo no tuve ningún problema, llamé, la agendé y de hecho pues mi amiga es como que la asistente de su papá también en algunos momentos, ¿no? Entonces como que pues estaba ella también ahí en mi consulta, entonces para mí es como de aquí en confianza, ¿no? Y nada, o sea, siempre he recibido como un trato súper respetuoso y sensible, humano, o sea, no ha habido ningún problema para mí en ese sentido, tuve como muchísima suerte, ¿no? Y hasta ahí. Yo me acabo de acordar de otra historia de terror, amigos. Porque, ay, casual, una tratando de ver otras opciones para economizar sin priorizar su salud. Pues nada, se me ocurrió. Lo que pasa es que, pues, yo trabajadora desde los 18 años. Pues nada, siempre había contado con el seguro médico del gobierno, ¿no? Que pago con mis impuestos porque, pues, como trabajadora que soy. Entonces, pues yo dije, ay, no, este año me quiero ahorrar el dinero en mi consulta, ¿no? Que no es, bueno, no es mucho para lo que yo ganaba en ese momento. Y yo decía, pues, si me lo puedo ahorrar, pues mejor, ¿no? Y agarré y fui y saqué mi cita para que me atendieran en el centro médico familiar que pago con mis impuestos. Y nada, llegué así preparada y todo. Pues el protocolo que te piden en el seguro, creo que esa vez me dieron un papelito y me dijeron que no puedes tener vida sexual activa, creo que en una semana, que tienes que estar duchada y sin perfume, aceite, sí, gracias Yare. Y estas cosas, ¿no? Entonces pues ya yo llegué preparada, creo que ese día salí temprano del trabajo o no trabajé, no me acuerdo. El caso es que, llego toda bien preparada. El área donde te atienden es la de enfermería del centro médico familiar. ¿Qué estudio? Que pues son enfermeros, o sea... ¿Qué estudio te fuiste? el estudio que me fui a hacer era mi papá Nicolau, que pues empecé a hacerme pues, desde que empecé mi vida sexual activa. Entonces yo pues agarré y dije, ya pues voy, ¿no? Con toda la confianza. Este día mi mamá me dijo, no, yo te acompaño. Yo le dije, no, o sea, no necesito que vayas conmigo porque pues yo ya he ido con un especialista y debe ser el mismo en mi cabeza, ¿no? El mismo protocolo, pues igual, ¿no? Y para el caso, o sea, mi especialista es un hombre, ¿no? Entonces, pues yo no tenía ningún problema en que fuera hombre o mujer, o sea, porque igual en el área de enfermería, pues hay hombres y mujeres en tu centro médico familiar. Entonces yo llegué y el que estaba en turno me dijo, era un hombre, y me dijo, no, el protocolo aquí en el seguro médico familiar es que te haga el estudio una mujer. O sea, yo puedo estar presente porque es mi turno, pero necesito solicitar a una compañera mujer que te lo haga, ¿no? Y yo le dije, yo no tengo ningún problema, mi ginecólogo, y le expliqué, no, es un hombre, así que yo, no, pero ese es el protocolo, está bien. Entonces ya me dieron una bata, me quité la ropa y todo, y ya que me senté y me iban a meter el aparato para hacer la prueba, yo me sentí incómoda, pero ya que lo introdujeron más, fue así como de, yo sentí chile allá adentro, o sea, vi la luz y empecé a gritarle a la enfermera, y al enfermero estaban los dos juntos y le dije, ¿saben qué? Me está doliendo muchísimo, o sea, ya que me lo saquen. Y la señora, la mujer, así con toda la calma, no, es que ya vamos a terminar y yo que me lo saquen. Y estaba yo gritando literal en el área de enfermería. Y al final me dijeron, sí, ya pudimos hacer la prueba, venga en tanto tiempo. Y yo casi con mis ojos llorando porque me dolió muchísimo. No tuvieron ni siquiera la sensibilidad de escuchar que yo les estaba diciendo que esa cosa me estaba doliendo. Porque pues después ya luego cuando fui a consultar con mi ginecólogo, me dijo que lo más probable era que yo haya tenido en el momento una infección y tenía resequedad. Entonces al momento de ellos introducir a la fuerza el aparato con el que me iban a hacer el estudio, lo que hicieron solo fue lastimarme. Y ya, ¿no? Entonces fue así mi otra historia de terror.
en el centro medicina. De ahí aprendí y dije, sí o sí, yo tengo que juntar mi dinero anualmente para ir con mi ginecólogo y pagarlo, ¿no? Pero pues sí, así mi historia de terror en mi centro médico familiar y todo por querer ahorrarme unos pesos. Pero ya, lo entendí. Ya no, tienes que pagar definitivamente, vale la pena. Para tener una mejor calidad de servicio. Bueno, eso creo que, no sé, ¿no? Nosotros estamos hablando desde nuestra experiencia en contraste, ¿no? Porque pues hemos tenido el privilegio también de tener pues ahora sí que el acceso a servicios privados de atención a nuestra salud y también contrastarlo con el sistema médico público mexicano, ¿no? En contraste, ¿no? Por ejemplo, que yo también he ido de repente, ¿no? al seguro médico para hacerme mi papá Nicolau. A mí no me pasó ninguna cosa extraordinaria, ¿no? Fue una atención bastante profesional y no tuve ningún problema. Incluso le pusieron hasta lubricante al instrumento para poder utilizarlo conmigo, ¿no? Entonces, también ahí, ¿no? O sea, si, como dice Nati, ¿no? O sea, si uno tiene el chance y el privilegio de poder escoger, pues está dentro de las posibilidades, pero si no, digo, también está dentro de sus protocolos que deben de tratarte de la mejor, bueno, darte una atención puntual y escuchar tus necesidades. Y pues si ya te han hecho antes este estudio, pues no debería ser mayor, no implica, este tipo de estudio no deben implicar ningún dolor ni ninguna molestia. No es nada del otro mundo, no es complicado, ¿no? Y bueno, siguiendo con las preguntas, amigos. Bueno, si habías escuchado algo acerca de como mitos de tu primera visita entre tus amigas. Yo creo que no, porque de hecho dentro de mi grupo de amigas nunca tocamos ese tema. Era muy tabú y mis amigas eran muy cuadradas. Entonces, pues no, o sea, nunca tuve como esa espinita de preguntarles a ellas. Era más con mi prima que siempre nos contaba todas sus experiencias con todos los doctores habidos y por haber a los que había ido. Que como que decía, bueno, esto puede pasar, ¿no? O esto no, y así. Pero fuera de eso, no recuerdo haber escuchado nada. Yare, ¿qué escuchaste? Yo sí, bastante. No sé, ¿no? Porque pues es así como que para ese todo, o sea, más bien como que el tema de la sexualidad o todos los temas que van alrededor de la sexualidad como que siempre han sido como de mi interés muy particular, ¿no? Entonces como que cualquier cosa que pudiera estar relacionada es así como me deja paradita, allá tratando de escuchar la información, ¿verdad? Entonces sí, yo sí escuché varias historias, ¿no? En función que digo, al final son más como mitos o miedos, ¿no? Que escuché de personas en torno a la visita al ginecólogo, ¿no? Una de ellas era que en tu primera visita, pues te tenían que abrir las piernas y te tenían que hacer como un estudio, ¿no? Ahí como tocar tu vulva o ese tipo de cosas, o hacer esto que no, realmente no necesitas, más allá de una vez y eso sí ya es religioso, una vez que iniciaste tu vida sexual, pues hacerte los panicolaos, ¿no? Que digo, no toma ni 10 minutos y no debe de ser un proceso doloroso. Ese era uno, ¿no? Era así como de, me voy a desvestir y me van a ver y este tipo de cosas, ¿no? Entonces como que para un adolescente a lo mejor o para una persona que no ha iniciado una vida sexual o que tiene como estas reservas para esa parte de su cuerpo, ¿no? Como la vulva o la desnudez, pues sí implica como un choque, ¿no? Y pues bueno, al final contexto latinoamericano, mexicano también, donde pues la desnudez se ve como algo, pues ¿qué será? O sea, pecaminoso, vulgar, peligroso, no deseado, ¿no? Entonces así yo escuché como estas reservas de no voy a ir al ginecólogo porque te hacen estas cosas, ¿no? Y yo así con mi cara de pues ajá, ¿no? Pero y entonces ¿qué onda, no? Ese era uno. Otro, ¿no? Era como que habían como estos mitos urbanos, ¿no? Como de ginecólogos como que abusaban por lo mismo, como que en la ignorancia a lo mejor de algunas mujeres sobre lo que implicaba ir a la visita al ginecólogo, era que que a lo mejor te iban a manosear o que te podían hacer como algún tipo de abuso sexual, ¿no? En estas visitas, y realmente pues también, ¿no? O sea, implica parte de, pues ahora sí que es educación sexual, ¿no?
estos mitos o estos oscurecimientos sobre la información sobre qué implica ir al ginecólogo, por qué tendrías que ir a un ginecólogo, cuáles son los protocolos de manejo de los doctores. Al final es un profesional, te debe de ir acompañando y explicando a paso qué es lo que está haciendo, ¿no? Por qué lo va a hacer, y si no te lo está diciendo, lo tienes que preguntar, o está en el entendido de que pues puedes preguntar y no está mal que preguntes, al todo lo contrario, que te lo explique, porque pues esa es su función también, ¿no? Pero nadie te dice este tipo de cosas, ¿no? ¿Qué otra cosa era esto? Y qué más es, y nada, pues también, o sea, como que como que la mayor reserva o temor, ¿no? En función de ir al ginecólogo, era como de los Papá Nicolau, ¿no? Era así como la cosa oscura, macabra que tienes que hacer, pero que es dolorosa y horrible, y que es una experiencia traumática, ¿no? Y ya así como que cuando yo me puse como a investigar qué era el Papá Nicolau, ¿no? Porque como que usan la palabra como casi como en Harry Potter, ¿no? Así como que lo mencionan con miedo, ¿no? O es como el Scar, ¿no? Y todos tiemblan, ¿no? Y yo así como me queda de qué pedo, ¿no? O sea, nunca como que, siempre que encuentro ese tipo de palabras o conceptos, como que yo juzgo, ¿no? O sea, no sé, ¿no? Con el tiempo ya he aprendido que realmente no suele ser de esa manera, o no suele tener esa carga tan fuerte que a lo mejor a nivel cultural se le da, ¿no? A lo mejor a ese elemento, ¿no? Entonces ya investigué que era en un Papá Nicolau, y me quedé así como de cara de no mames, o sea, es como la cosa más, entiendo, ¿no? O sea, entiendo que a lo mejor suena como un poco estridente, ¿no? Así como que ahorita más adelante, si quieren, vamos a explicar qué es el Papá Nicolau, pero realmente no es la cosa más complicada, no lleva muchísimo tiempo, y es parte del cuidado que tienes que tener para tu cuerpo. Un cuerpo con vulva necesita tener esos estudios, y ahorita vamos a decir por qué, ¿no? Y bueno, igual, ¿por qué decidiste empezar el ginecólogo? Creo que más o menos ya lo habíamos mencionado. Yo en los 17, pues fue porque tenía la duda existencial de si yo era una persona normal o no. Pero fuiste hasta los 20. Luego, pero es que luego de mi trauma de los 17, la verdad quedé muy traumada, quedé muy herida después de lo que pasó, o sea, me asusté muchísimo y no regresé literal, o sea, ni con una infección, bueno, creo que sí, volví en el Inter entre los 17 y 25 por una infección porque no sabía qué hacer y tenía mucho malestar, entonces regresé. Y luego fue así como de nunca jamás volví a ir al ginecólogo hasta los 25. Y yo regresé porque pues ya había iniciado mi vida sexual activa. Y aquí mi hermana siempre aconsejándome de ya, o sea, a partir de ese momento pues ya tú tienes que procurarte e ir al ginecólogo para tus revisiones anuales. Y fue desde eso que ya fue cada año ir a hacerme el estudio. Sí. Yare, ¿quieres mencionar algo? De por qué empezaste a ir al ginecólogo. Pues sí, o sea, yo también, o sea, como en el sentido, pues como tuve el privilegio a lo mejor como de tener como todo esta información sobre el cuidado de mi vulva, de mi cuerpo, ¿no? Pues afortunadamente yo nunca tuve una infección, ¿no? Entonces, por esa parte, pues no tuve que ir. Y ya como que fui hasta que efectivamente, ¿no? Como que ya inicié mi vida sexual, y pues como parte religiosa de tu cuidado y procurar tu propia salud, pues está el ir para tus chequeos, ¿no? Entonces ahí también se los recomiendo. O sea, más bien es como la máxima recomendación. Por supuesto, sabemos que hay todo tipo de circunstancias, y si bien la recomendación es esa, ¿no? Si empezaste tu vida sexual a los 12, pues desde los 12 tienes que ir a hacerte tus Papá Nicolau. Si empezaste a los 15, a los 15, a los 20, a los 20, y si no tienes 30, a los 30, ¿no? Si no tienes una vida sexual activa, hay otros métodos para hacer la toma de la muestra del cervix, y tienes que ir, porque digo, o sea, ahorita vamos a ver, ¿no? El padecimiento que se previene haciendo el Papá Nicolau, te puede dar, tengas una vida sexual activa o no tengas una vida sexual activa. O sea, eso no es como impedimento. Te dan esa recomendación de, bueno, si ya iniciaste tu vida sexual activa, ¿no? Porque pues hay todos estos mitos en torno de que, bueno, si no has tenido una vida, si no has empezado tu vida sexual, pues como que el que te pongan el pato, ¿no? Comúnmente como le llaman a ese instrumento, ¿no? Que es el que introducen en la vagina para poder abrir el canal y poder abrir ¿cómo se llama? Estas membranas que están cerradas o unidas, ¿no? Para poder tomar la muestra
en el cervix de las células, pues se consideraría como una violación prácticamente, ¿no? Porque pues no, nadie se supone, ¿no? No has utilizado esa cavidad, ¿no? Bajo tu propio criterio, en el mejor de los casos, siempre esperemos que sea en el mejor de los casos que tú decidiste ya hacerlo. Entonces hay como esa reserva, ¿no? Por parte de los ginecólogos, pero pues eso es más como la parte cultural en torno a la virginidad, ¿no? Y bueno, qué bonito que estamos hablando del ginecólogo y la primera visita, pero no has mencionado qué es un ginecólogo. Y bueno, según nuestra research en internet, el ginecólogo es un especialista que atiende todas las patologías relacionadas con los órganos femeninos, como bien siendo el útero, la vagina y los ovarios. Y también es quien hace la prevención de enfermedades futuras en cada uno de estos órganos con los que contamos, ¿no? Y bueno, igual dentro de nuestro research, porque eso yo no lo sabía, los ginecólogos tienen subespecialidades. Y bueno, dentro de las especialidades que existen en nuestro país están 4, que son ginecología y obstétrica. La otra es biología de la reproducción humana, medicina materno-fetal y urología ginecológica. Y ustedes dirán, ¿y qué es todo esto? Bueno, pues la primera, que es la ginecología y obstétrica, es una especialidad médica que se especializa en brindar atención a las mujeres a lo largo de su vida, incluyendo el embarazo y parto, además de brindar diagnóstico y tratamiento para enfermedades de los órganos reproductores femeninos. Luego está la biología de la reproducción humana, que más que nada se especializa en métodos para fertilidad, para todas aquellas parejas o individuos que quieran reproducirse y tengan algún problema, pues pueden ir con este especialista, perdón. Bueno, muchas veces no sabemos, a veces vamos con un ginecólogo y pues esa es como su primera especialidad, ¿no? Porque en la mayoría de los casos los doctores son médicos generales, ¿no? Que es cuando tienen como una panorámica general, ¿no? Del cuerpo humano, y ya luego ellos escogen una especialidad, ¿no? Usualmente por órganos o este tipo de elementos. Y la ginecología es una de estas. Ahora, sobre esa especialidad, es lo que está diciendo Durante ahorita, hay cosas más puntuales sobre lo que ellos se pueden enfocar. Entonces sí sería pertinente o lo recomendable, ¿no? Es que también se pregunte sobre, ¿eres ginecólogo nada más? Si tu doctor es ginecólogo nada más, o si tiene una subespecialidad en el caso en específico que necesites una atención más particular, ¿no? Claro. Que en general, pues, si buscas un ginecólogo, pues para un primer acercamiento, pues la especialidad que podría atenderte sería la primera, la ginecología y obstétrica. Y bueno, siguiendo con nuestras especialidades, tenemos a la medicina materno-fetal, que es la subespecialidad de los ginecólogos dedicados al manejo de las enfermedades y complicaciones de la mujer durante el embarazo y del otro paciente, en este caso del feto. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, bueno, ¿qué cosas pueden pasar? Muchas cosas pueden pasar. Y entonces, pues yo hace poco pues me vine enterando, ¿no? O sea, de toda la... Porque pues #mujeres, y las mujeres lo aguantan todo y no sienten dolor ni sufren durante el embarazo porque todo es amor y felicidad. Pues no. Entonces, pues aquí este especialista te puede ayudar porque yo no sabía, hay un porcentaje de mujeres que es muy bajo, pero lo hay, que sufren de vómitos y mareas durante los 9 meses. ¿Ustedes pueden creer que hay una mujer que va a aguantar estar sacándolo todo durante 9 meses seguidos? Porque pues el feto, problemas internos y no le... Y luego esto, o sea, de que a las mujeres no se les puede dar ningún medicamento, amigos. Hace poquito estábamos platicando yo y Yare, así como de, si hay toda esta prevención para las mujeres embarazadas de no puedes tomar ni un solo medicamento porque le va a afectar al bebé, ¿qué demonios nos estamos metiendo nosotros? Si todo lo que nos estamos metiendo puede afectar a un bebé, a nosotros, ¿de qué manera nos está afectando en el organismo? Porque definitivamente, como dice Yare, nos va a afectar de una u otra manera. Entonces, pues eso, amigos. Hay un porcentaje muy pequeño, pero sí lo hay, de mujeres que sufren de vómitos y mareos durante los 9 meses. O diabetes estacional, porque eso también puede pasar, porque pues hay mujeres que durante su embarazo tienen el historial de diabetes
presente en su familia. Y pues durante el embarazo lo único que pasa es dispararse, ¿no? Entonces, pues todas esas cosas pueden pasar y pues nada mejor que tengas de la mano a un especialista que te vaya diciendo cómo puedes controlarlo, porque igual, o sea, la diabetes estacional le la pueden pasar al bebé o la mujer, si no padecía o no se había presentado o se había detonado el caso, lo puede tener por el resto de su vida. Entonces ya va a tener que depender de un medicamento por el resto de su vida. Así casual como la ardilla. Y luego, siguiendo con nuestras especialidades, está la urología ginecológica. Y bueno, esta subespecialidad está dedicada al diagnóstico y tratamiento de todos los problemas del piso pélvico y alteraciones en el funcionamiento de la vejiga, como puede ser la incontinencia urinaria. Y a ver, Yare, ¿qué nos puedes mencionar? Que digo, esa es otra de los silencios en torno a los procesos que viven las mujeres. Muchas mujeres tras tener un embarazo, cada cuerpo es particular, ¿no? Pero yo sí he tenido como referencias de personas conocidas, mujeres conocidas, que tras su embarazo quedaron con incontinencia urinaria. Uh-huh. Sí. Digo, al final piensan, ¿no? Desde la visión fisiológica, ¿no? O sea, el cuerpo, todos los órganos de la mujer de alguna manera se reacomodan, ¿no? Ahí está, y Nati lo sabe, ¿no? Porque tiene embarazada cerca, porque pues es en ese momento de la vida en la que las mujeres cerca de ella, mujeres con útero, personas con útero, pues están utilizando sus úteros, ¿no? Y hay momentos ya en los últimos meses de gestación que no pueden respirar, ¿no? Porque no pues, se pueden acomodar para dormir, o sea, muchas cosas, ¿no? O ya no pueden dormir. Y esto, ¿no? O sea, hay esos detalles, ¿no? O sea, de que se ríen, o si se ríen muy fuerte, o si hacen, o si no, o ya no pueden cargar cosas pesadas, ¿no? Porque tienen estos secuelas tras el embarazo, ¿no? Sí. Bueno, yo no necesito las secuelas post embarazo porque pues yo voy al baño cada rato. Porque hashtag, yo tengo mis padecimientos de los achaques de la edad. No, no es cierto, es que en mi familia hay un padecimiento que pues ya me llegó a mí. Porque hashtag, vivimos en el estado con muchas piedras en el agua. Entonces ya mi organismo produce piedras, amigos. Y ya y voy al baño cada rato porque tengo que estar tomando muchísima agua. Y digo, no me quiero ni imaginar el hecho de que después del embarazo, o sea, me llegara a pasar algo así. O sea, no poderme reír con la confianza o no tener ni siquiera la confianza para reírme porque cómo va a hacer pipí. Qué feo, qué feo. Tienes que ir con mi especialista. Exacto. Y luego pues igual en nuestra search hay otro especialista al que también puedes visitar para hacerte un perfil hormonal, porque luego igual pasa que pues tus hormonas están alteradas desde que eres un prepuber, pero hay un momento de la vida en el que tus hormonas están como estables, se podría decir. Entonces, al ir con ese especialista, lo que haces es poner una pauta, un precedente, exacto, gracias Yari, un precedente para saber cuál es tu estabilidad hormonal, para que en dado caso cuando llegues al rango de edad en el que se supone ya debes estar atravesando por la menopausia, este especialista llamado endocrinólogo pueda hacer un diagnóstico y un tratamiento para tu momento de la vida, ¿no? En lo que estés pasando la menopausia. Pero sí, Yare. Sí, perdón, es que no mencionamos el concepto de quién es un endocrinólogo. Y bueno, según nuestra research, fue la rama de la medicina que se especializa en el diagnóstico y tratamiento de trastornos del sistema endocrino, que incluyen las glándulas y órganos que elaboran las hormonas. Eso digo también dentro de los oscurantismos del cuerpo femenino, ¿no? Digo, al final el ciclo interno que ocurre durante la menstruación realmente es un proceso delicado y complejo y necesario también dentro de los cuerpos con útero, ¿no? En donde pues hay esta subida y bajada, ¿no? De hormonas de manera cíclica, ¿no? Y que ayudan a la regulación del cuerpo de las mujeres o cuerpos con útero. Ahora, cuando el proceso de la menstruación empieza a desaparecer o se empieza a suspender, hay un natural desbalance, ¿no? Porque pues el cuerpo pierde estas producciones, ¿no? De hormonas y tienen que entrar ahí, es cuando se debería de ir a asistir ya con una asistencia
de un endocrinólogo, porque pues al final es el especialista de las hormonas. Usualmente las mujeres, pues como siempre han ido con su ginecólogo y es el que les resuelve todo lo que tiene que ver con su aparato reproductivo, pues usualmente, ¿no? Pues ellos de alguna manera pues se empapan de esto y dan cierta orientación, pero realmente el doctor o la especialidad en ese sentido pues sería un endocrinólogo, ¿no? Y esto, ¿no? Hacerte un estudio previo antes de llegar a ese punto, como para, como decía Nati, tener un antecedente y el doctor, o sea, como que ya con herramientas no esté jugando a adivinar cuál es el punto de hormonas que se te tienen que indicar o medicar para acompañarte en ese proceso y que sea lo más suave y natural posible, ¿no? Porque hay casos muy drásticos, ¿no? En donde esta suspensión de hormonas o estos desbalances que ocurren tienen un impacto muy fuerte en la vida de las mujeres, ¿no? Y ya entrando como también en este punto, Nati, a ver que nos explique, que ya lo hablamos, pero no hemos tampoco explicado, ¿no? A detalle, ¿qué es un Papa Nicolau? Oh, Con tus no. palabras, o sea, porque digo al final, sí, no, digo, porque al final digo, o sea, podemos dar como un término científico que cualquiera puede encontrar en internet, pero no es el punto, o sea, que lo expliques con tus palabras, ¿no? Porque digo al final, que era esto, ¿no? Que yo decía así como que decían las personas a mi alrededor, Papá Nicolau, ¿no? Era como de Scar, ¿no? Pero nadie te decía, "Ay, pero ¿y entonces qué? ¿No? O sea, en qué consiste? ¿Qué haces? ¿O qué? ¿Cómo? Pues nada, lo que hacen es tomar una muestra de tu... Es tu... De tu útero. Cuello, De tu cuello, perdón, de tu cuello. el útero está dentro. Ah, no, perdón. O sea, lo que hace el especialista, el ginecólogo en este caso, es tomar una muestra de tu cervix. Al introducir el pato, este instrumento, lo que hace es, entre el pato, introduce un algodón, eh, como con el que te limpian las orejas, pero es el que introducen ellos para tomar la muestra. Y la muestra lo que hace es identificar si pudiera haber la presencia de algún tipo de cáncer en tu cuello uterino. Y aquí pues más que nada la importancia de hacerte la prueba, ¿no? Que pudieran identificar si en algún punto tú pudieras presentar algún tipo de cáncer y fuera de más que nada saber si pudieras presentarlo y quitarnos el tabú de, oh, cáncer, vas a morir, pues no. O sea, yo creo que hay muchísimas maneras de tratarlo hasta este punto de la vida que he conocido de cerca casos de cáncer cervicouterino que se pueden tratar definitivamente y nada mejor que pues tener la certeza de que un especialista te dé un diagnóstico y saber qué es lo que tienes que hacer con eso, ¿no? También para complementar la explicación de Nati, o sea, ¿qué se necesita como paciente al momento de ir a un lugar? Puede ser tu clínica familiar del seguro médico mexicano o una privada, ¿no? Ellos tienen como unas camillas en estos espacios, entonces ellos te piden que te quites la ropa, ¿no? Porque al final pues tienen que tener acceso, ¿no? A tu vulva y a la vagina para poder hacer este examen, ¿no? Entonces ellos te piden que te cambies, te quites la ropa, te pongas una bata, ¿no? Efectivamente, y te acuestes en estas camillas. Ahí depende, ¿no? O sea, hay camillas donde tienen como esto que ellos llaman los estribos, ¿no? ¿Cómo describirías los estribos, Nati? Pues son unos aparatos de plástico, así tiene mi ginecólogo, en los que pones tus piernas para que se pueda abrir el área y puedan tener un mejor acceso. Entonces se pone el especialista o el enfermero o la enfermera de frente, ¿no? A tu vulva, ¿no? Se sienta, tienen usualmente como que un banquito, se sientan, utilizan el pato, ¿no? Ya puedes luego buscar en internet qué es el pato, ¿no? Es si has visto alguna vez, pues eso, ¿no? Se parece el perfil de un patito, ¿no? Con su pico, ¿no? Entonces este instrumento no es alargado, pues porque se va a introducir en la vagina. Entonces entra, lo introducen en la vagina, se abre unos centímetros, ¿no? Para separar en estas paredes de la vagina y que ellos puedan meter lo que mencionaba Ana, tiene como este cotonete, tomar la muestra, sacar, cierran y listo, ¿no? O sea, no lleva más de ¿cuánto? Unos segundos.
Y en el caso de Nati, pues ya les dijo, ¿no? O sea, si ustedes tienen una infección vaginal, también tendrían que identificar si tienes o no tienes una infección vaginal, ¿no? Hay ciertos signos visuales, ¿no? O sea, si tu vulva está inflamada, si tus labios están inflamados, si tienes algún fluido que no es normal, pues no sé, la recomendación es no ir a hacerte tu papá Nicolau porque primero tienes que atender eso, ¿no? Y porque puede contar, o sea, más bien la infección va de alguna manera a modificar los resultados. Entonces, en un contexto ideal, pues deberías estar sana en este sentido, ¿no? Flujo siempre va a haber, pero digamos, eh, un flujo normal, no flujo que venga de una infección. Y porque por supuesto también como está inflamado, pues si te introduce en el pato, ¿no? Pues te va a arder, va a doler, ¿no? Pero este proceso realmente no es doloroso, no debe implicar dolor en ningún sentido, ¿no? Puedes sentir como pues eso, ¿no? Al final es como esta tensión porque al final están expandiendo, forzando las paredes vaginales, ¿no? Pero pues digo, nada del otro mundo, ¿no? O sea, creo que te duele más que te hayan quitado tu diente de un jalón, ¿no? O sea, duele más eso, ¿no? Que esto, ¿no? Y realmente no tiene mayor complicación y ya luego ya te dan los resultados. Y sobre, por ejemplo, el cáncer cervicuterino, Nati, ¿qué nos puedes decir? Bueno, dentro de nuestra investigation encontramos algunos datos de la Secretaría de Salud de México. Sí, aclaración, la Secretaría de Salud de México, porque pues nosotros vivimos en México y también podemos tener acceso a esa información. Y nos decía el gobierno del estado dentro de su programa de acción específica de prevención y control del cáncer, que el cáncer de cuello uterino es la séptima neoplasia más frecuente en la población mundial y la cuarta más frecuente entre las mujeres, con un estimado de 528,000 casos diagnosticados anualmente, 85% de los cuales se registran en países en vías de desarrollo. El cáncer cérvico-uterino es la segunda neoplasia más común en mujeres de América Latina, con 68,818 casos anuales. La incidencia en la región es de 21% en una población, de 100,000 mujeres, alcanzando los valores superiores en países latinoamericanos como es Perú, Paraguay, Bolivia, Honduras, Venezuela y Nicaragua. La mortalidad en la región es del 8.7% de defunciones entre 100,000 mujeres y el 75% de las 28,000 defunciones anuales por esta causa ocurren en 6 países de Latinoamérica, entre los que está el nuestro, México, Brasil, Colombia, Perú, Venezuela y Argentina. En México nos decían también que para el año 2006 el cáncer de mama desplazó al cáncer cervicouterino para ubicarse dentro de la primera causa de muerte por cáncer en la mujer. Anualmente se estima que una mujer tiene una incidencia entre 100,000 mujeres de un 35%, y en el 2013 se registraron 5,400 defunciones con una tasa del 16% entre 100,000 mujeres. La entidad con mayor número de defunciones es Coahuila, Sonora y Nuevo León. El cáncer cervicouterino es la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres en nuestro país y anualmente se estima que ocurren 13,000 casos con una incidencia del 23% entre 100,000 mujeres. Así que quítense su tabú, por favor, vayan a checarse, dejen tener este miedo y dejar de creer en todos estos mitos que la sociedad nos ha impuesto, porque tienen que darle mucha prioridad a su salud. Yare, ¿tienes algo que agregar? Pues en relación a la visita al ginecólogo, creo que si está dentro de tus posibilidades ir con un especialista, pues adelante, ve con un especialista, y si no, también ve a tu centro de salud, en el caso de México, pues de la Secretaría de Salud, ¿no? Y nada, o sea, realmente si tienes el privilegio y el chance de tener también seguro médico, porque hay quienes no tienen esta cobertura, aprovechalo, o sea, si tienes tu seguro médico, aprovechalo, ¿no? Y pues nada, ¿no? O sea, realmente son enfermedades que son totalmente prevenibles, tratables, si se detectan a tiempo. Entonces, si ya iniciaste tu vida sexual, como decíamos en un inicio, es parte de lo que viene con el paquete, ¿no?
tienes que hacerte cargo del cuidado de tu cuerpo, porque pues es tu medio para estar en este mundo, ¿no? Y esperemos que todos estemos mucho tiempo para tener las mejores experiencias posibles, ¿no? Entonces, con esto cerramos nuestro segundo capítulo, bueno, más bien nuestro segundo episodio de nuestra segunda temporada. Entonces, muchas gracias por habernos acompañado. Sí, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.